asiento. Bueno, todo está correcto, hermano Tomás. Amén. Continuamos con ¿qué? Los jueves. ¿Estudio de qué? De Apocalipsis. ¿Ya? ¿A cuántos les está gustando este libro? Amén. Hasta aquí les quiero hacer una pregunta. Todos vamos entendiendo todo, ¿verdad? Les digo, hermanos, hoy es jueves de estudio de la palabra del Señor. Si tienen alguna pregunta con el tema, por favor, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, estamos en Apocalipsis. No sé que me digan, pastor, hoy pueden hacer preguntas y comentarios. Estamos en Apocalipsis. No me vayan a decir, pastor, ¿y es permitido el divorcio? Jesús nos dijo que es permitido. Sí se los puedo contestar, pero no se los voy a contestar. Se los contestaré en otra ocasión, ¿sí? Hoy nada más estamos sobre el tema. Amén. Porque yo sé que hay muchas preguntas. Y hoy estamos en Apocalipsis, amén. Abran su Biblia en Apocalipsis. ¿Qué capítulo nos quedamos? Nos quedamos en el 8, ¿verdad? Bueno, abran su Biblia, Apocalipsis, capítulo 8. Y vamos, yo sé que el Señor tiene cosas hermosas y hoy vamos a aprender también mucho de la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 8. Bueno, aquí estamos, listos. Bueno, una reseña rápida de la otra semana. La otra semana vimos en el capítulo 7, vimos lo que era la grande tribulación y los 144,000 sellados, ¿se acuerdan, verdad? Capítulo 7. Nos habla que en el tiempo ya de la tribulación, cuando Jesús se lleva a su iglesia, se queda aquí tiempo de problemas, tiempo de destrucción, se llama tiempo de tribulación y de la grande tribulación, después de que Jesús se lleva a su iglesia. Bueno, en ese momento, en esos años, son 7 años, en esos 7 años viene el Señor y dice que va a sellar a 12,000 de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Porque 12,000 por 12, ¿cuánto nos da? 144,000. Esos 144,000 son aquellos que dice que no han pecado y que además recibieron a Jesús como el Hijo de Dios. Los judíos no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos esperan al Mesías. Pero muchos de ellos sí han aceptado a Jesús como el Mesías, el Salvador. Entonces, en ese momento, esos 144,000 van a ser gente que sí acepta a Jesús y dice, yo creo en Él, yo creo que es Hijo de Dios. Entonces dice que viene un ángel, ¿se acuerdan? Y que los sella, ¿verdad? En la frente. Los sella para que no les pase, ¿qué? Nada en esos días de la grande tribulación. Entonces, eso fue lo que vimos la otra semana. Y también habla de muertos que no se dejaron sellar por el anticristo, ¿va? Y esos, ¿cómo están en el cielo en ese momento? Con sus palmas, ¿verdad? Dice que había ahí abajo del altar estaban millones de personas ahí y dice que Juan le pregunta a un anciano, ¿y estos quiénes son? Y dice, son los que salieron de la grande tribulación. Amén. Entonces, eso es lo que vimos allá en el capítulo 7. Vamos a ir con el capítulo 8. Y el capítulo 8, versículo 1, dice, cuando abrió... ¿Se acuerdan que se hizo un intervalo, verdad? Entre el capítulo 6 y el capítulo 8 nos marca el capítulo 7 y fue lo que pasó en el capítulo 7. Entonces ahora se cierra otra vuelta ese intervalo y dice, cuando abrió el séptimo sello, estamos en los 7 sellos, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Fíjense ese versículo. Ese versículo nos está enseñando lo que ahora muchas veces nosotros hacemos, o todo mundo lo hace. Ustedes saben que cuando hay un acontecimiento muy feo o muy triste, ¿qué es lo que la gente hace cuando murieron 15,000 en las Torres Gemelas? Y cada año, ¿qué se hace? Un minuto de silencio. De ahí es donde se saca. Fíjense, aquí nos hizo un minuto de silencio. Fíjense, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo como, dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Nada menos, hoy estaba mirando, este día que estamos abril 8 de 2021,
Hoy, abril 8, se celebra el holocausto, celebran el holocausto de los judíos, esa grande matazón de judíos. ¿Sí? ¿Cuántos oyeron esa noticia hoy? Hoy celebran, el 8 de abril se celebra, hace una celebración recordando todos sus muertos. Y me llamó la atención porque no fue un minuto de silencio. ¿Sabes cuánto fueron? Fueron 2 minutos. Y pasaban las cámaras en Israel, hoy pasaron las cámaras, todo se paró. Todos en las calles, sé que los que estaban caminando se pararon, todo mundo. E hicieron 2 minutos de silencio. Hoy van a ver las noticias por ahí. 2 minutos de silencio. ¿Por qué? Porque fue un momento de duelo, un momento difícil, un momento fuerte, un momento triste. Ok, aquí no se hace ni 1 minuto, ni se hacen 2 minutos. ¿Cuánto se hizo? Media hora. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que estaba pasando era muy triste, era triste. Y todavía vienen cosas más fuertes todavía. O sea, todo el mundo se quedó callado. ¿Por qué? Porque lo que venía, lo que estaba pasando era fuerte. Y bueno, y todavía vienen las trompetas. Ya estaban en el castigo, acuérdense, ya estaban en el castigo. Dice el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. O sea que nos marca que se hizo silencio en el cielo, y luego dice, y vi a los 7 ángeles. O sea, estos 7 ángeles no nos dice qué son, si serafines, querubines, ángeles simplemente, no nos lo dice, nada más dice que eran 7 ángeles. Yo me imagino que eran 7 ángeles muy especiales para Dios. Deben de haber, de hecho hay ángeles especiales de Dios. Entonces, dice, vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Fíjense, ahí en el versículo 2, esto de las trompetas simboliza juicio divino. Dentro del lenguaje bíblico, del lenguaje celestial, lenguaje de Dios, significa juicio divino, las trompetas. ¿Alguien que me pueda leer Joel capítulo 2, por favor? Tengan listas sus Biblias, por favor, porque necesito que me ayuden. Joel capítulo 2, versículo 1. Si lo tengo yo lo leo, ¿ok? Joel capítulo 2, versículo 1, lo tengo yo. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Oyeron? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. O sea, cuando la palabra de Dios nos marca trompetas en este tipo de eventos, quiere decir que es juicio. Y por eso dice que van a haber 7 trompetas dando juicios. Dice, vamos al versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Vamos a explicar esto del versículo 3. Dice, vino otro ángel entonces y se paró delante del altar, se paró ante el altar. Bueno, en este momento, este altar que nos está marcando en este momento, dice que vino un ángel y se paró frente al altar, ¿verdad? Este altar que nos está marcando aquí es un altar que Dios mismo le dijo al pueblo de Israel que construyeran un altar. Les voy a decir cómo era ese altar. Ese altar era una caja. Dice que de un codo de ancho, un codo de largo y un codo de profundidad. Un codo son cerca de 45 centímetros, algo así. Es más, de hecho, que dice se medía el codo de la punta de la mano al codo del rey. O sea, esas medidas eran de los reyes. Por eso se llaman codos, ¿sí? Dice que era la medida del rey de la punta de la mano al codo, 45 centímetros para nosotros que ahora conocemos el sistema decimal. Dice que este altar era una caja de oro, una caja de 45 centímetros de ancho, de largo y de profundidad. Y esa caja era de una madera que se llama acacia. Esa madera ¿cómo es armar esa cadera, hermano Tomás? Esa madera.
Es muy fuerte, ¿verdad? No sé si la han escuchado, pero esa madera es muy, muy resistente, ¿sí? Entonces, y además era forrada de oro. Esa fue una orden que Dios dio al pueblo de Israel allá en la antigüedad. ¿Para qué? En ese altar ahí se quemaba incienso. ¿Cuántos se acuerdan de los anafres? Amén. ¿Cómo eran los anafres? A ver el que me dijo amén. ¿Cómo eran los anafres? ¿O cómo son? Hasta hoy en día. De lámina, está así como aponada con una parrilla abajo. Exacto. Carbón o leña. Se le ponía carbón allá en nuestro pueblo, ¿va? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le echaban? Aire, ¿va? Para que el carboncito quemara, ¿va? Hiciera fuego. Es más, las parrillas para asar de hoy es lo mismo, nada más que más modernas, ahora ya con un tanque y con unas... Pero era un anafre. Y saben, se le metía carbón, se le metía para hacer fuego ahí, y ahí se quemaba el incienso. ¿Cuántos conocen el incienso? El incienso muchas veces, la mayoría de veces viene en aceitito, ¿verdad? Es como un aceitito y se pone y se quema, y ese incienso, ¿cómo huele? Huele rico. A Dios le gustaba que le quemaran incienso, ¿sí? Eso era en el Antiguo Testamento. Le gustaba, háganme un altar, háganme esa cajita, métanle fuego, hagan un anafre y métanle fuego y quemen incienso. Entonces el incienso me lo van a quemar, y eso va a subir como un olor grato a mí, a Dios. Le gustaba a Dios eso. Nosotros ya no usamos eso, porque ahora, ¿cuál será el grato olor suave para Dios de nosotros? Las oraciones y también la obediencia, claro. Pero dice, la Biblia, ¿se acuerdan que nos dice que las oraciones son como incienso? Ahí en el capítulo 5, versículo 8, creo por ahí estaba. Véanlo por ahí, sí, está el capítulo 5, versículo 8. Déjenme hacer una recordadita rápida. Acá tenía una nota. Capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes... Dice, sí, capítulo 5, versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de ¿qué? Llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Ahora, nosotros ya no tenemos ese incensario. Ya no lo necesitamos. Muchas cosas que se usaban en el Antiguo Testamento ya no las hacemos. De hecho, ese altar tenía unos cuernos esa cajita le ponía cuernos en las esquinas, unos cuernos que significan poder. O sea, Dios tiene todo el poder. Y ahí se untaba la sangre del cordero o del sacrificio que se hacía. Y dice que cada año entraba el sacerdote y ofrecía ese incienso, se ponía esa sangre en los cuernos, y haciendo todo ese ritual, Dios perdonaba al pueblo, le perdonaba sus pecados y todas. Nosotros ya no tenemos que hacer nada de eso. Ni siquiera, como lo hacen por ahí en la iglesia de las campanas grandes, ¿ya? ¿Qué llevan? Un incensario, ¿han visto? Ese que va echando humo. Eso ya no se necesita, se quedaron allá atrás por no leer la palabra de Dios. Eso ya no se necesita. Ahora ya no necesitan andar echando incienso, porque echan incienso por todos lados. Por todos lados se echan incienso. Nosotros ya no lo necesitamos. Nosotros lo que hacemos es, con nuestras oraciones, esas oraciones suben como olor grato a Dios. Amén. Amén. Eso es lo importante de conocer la palabra de Dios. Cuando no la conocemos, hacemos muchos errores. Y nosotros, por eso le damos gracias a Dios, que nosotros tenemos la palabra y sabemos qué errores hacer y qué errores. Errores no hacemos ningún error, porque tratamos de obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, estábamos diciendo ahí, estábamos en el versículo 3. Y otro ángel vino, entonces se paró ante el altar con un incensario. Ese sí traía, el ángel traía un incensario. Ese sí lo traía, todavía, acuérdense. Lo trae por ahí, dice, un incensario, y se le dio mucho incienso, todavía le dieron más incienso.
Dice, se le dio mucho incienso para añadirla a las oraciones de los santos. O sea, ya tenía en el incensario, tenía las oraciones de los santos, que son incienso, y todavía se le da más incienso, dice, y de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo. Ese humo de incienso, en ese momento sí se está usando el incienso y las oraciones de los santos. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, ya en ese momento, todas esas oraciones que hicieron nosotros, de hecho, nuestras oraciones están van a estar ahí en ese incensario, ¿sí? Nuestras oraciones quizá de alabanza al Señor, quizás a lo mejor hasta de peticiones al Señor. Dice que las oraciones están ahí. No nos dice qué tipo de oraciones, ¿ya? Todas las oraciones están ahí en ese incensario. Y dice que se le añadieron a ese incensario, se le añadieron las oraciones de los santos. Versículo 4. Vamos con el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Se acuerdan cómo era el altar? Era un anafre, ¿sí? O sea, el fuego que había ahí, me están siguiendo bien, ¿verdad? Dice, y el ángel tomó del incensario, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Me están cachando, ¿verdad? Todo lo que estoy diciendo. Agarra fuego, agarra carbones del altar, lo echa al incensario, y ya cuando está lleno del incienso, más las oraciones de los santos, más y el incienso y los carbones encendidos, los agarra el ángel y los arroja, ¿a dónde? A la tierra. ¿Y qué hubo? Truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso va a ser porque va a haber mucha destrucción aquí en la tierra. Amén. ¿Estamos entendiendo todo hasta aquí? ¿No hay ninguna pregunta? Creo que queda claro, ¿va? Simplemente estamos entendiendo lo que hace el ángel. Y llega el ángel, agarra el incensario, vienen las oraciones, viene más incienso y lo arroja. Estamos comenzando. Ahora viene el versículo 6. Y ahí en algunas Biblias trae un subtítulo. ¿Cómo dice? Ahora ya vienen las trompetas. Amén. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea, los sellos, ¿se acuerdan que se abrieron los sellos y había calamidad sobre la tierra? ¿Sí? Ahora vienen más calamidades con las trompetas. O sea, sobre la tierra está habiendo mucha y grande, ¿qué? Destrucción. Les pregunto, ¿ustedes quieren estar para ese momento en la tierra? No, va a haber grande destrucción. ¿Y por qué? Es que Dios es Dios malo. No, es que Dios tuvo mucha paciencia para con todo mundo. ¿Y saben qué? Y muchos no quisieron entender. Y sabes, hay mucha maldad. De hecho, en la tierra ahorita se está creciendo, cada vez está creciendo más la maldad. Y sabes qué? La maldad tiene su pago. Amén. Entonces, todo eso se está juntando. Nosotros estamos viendo una película del futuro. Eso es lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? Lo que Dios va a hacer con la tierra. Y eso es una alerta para nosotros. ¿Se acuerdan que les decía? Todo esto que estamos viendo es una alerta para que Dios no quiere que nosotros estemos dentro de esas calamidades. Sí, hermano Mario, ¿tienes por ahí alguna pregunta? Sí. Para ese momento el Espíritu de Dios ya no va a estar. No está aquí, no. Se va, el Espíritu Santo se va. Viene Jesús, se lleva a la iglesia y se va el Espíritu Santo. Entonces, ¿sabes qué? Ya el Espíritu Santo no está aquí. El que nos ayuda ahorita, intercede por nosotros, nos ayuda mucho el Espíritu Santo, nos ayuda mucho, ¿sí? De hecho, cantamos una alabanza que dice, no es con espadas ni con ejércitos, sino ¿qué? Sino con tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se fue, los discípulos dijeron, Jesús, ¿y ahora qué hacemos? ¿Te vas? ¿Nos vas a dejar solos? Y les dijo, no se preocupen, les mandaré al ayudador, al consolador y al que todo lo puede también, el Espíritu Santo va a estar con ustedes.
Pero ¿saben qué? Cuando Jesús viene por su iglesia, se va el Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo no está en ese momento. Vamos a ver, dice, versículo 6, y los ángeles, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel, bueno, esto está sencillo, las van a tocar. Versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Qué feo está todo eso, ¿verdad? ¿Y saben qué? Que todo eso es posible que se dé, ¿sí? Todo eso es posible que se dé. Dice, y hubo un granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Versículo 7. Imaginen, hermanos, imaginen toda esta destrucción que va a haber. Cayó granizo con fuego mezclado con sangre y dice, y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. ¿Qué es lo que nos dan los árboles, hermanos? Fruto. Oxígeno. Sí nos dan sombra, nos dan oxígeno. Dentro de lo más importante es el oxígeno. Sí nos dan comida, no todos, pero algunos sí nos dan comida. Pero lo más importante en todos los árboles es el oxígeno, ¿sí? De hecho, hay gente que no sabe esto, hermanos, que los árboles nos dan oxígeno. Yo he conocido gente que llega a las casas, compran casa y tumban todos los árboles. Es que tiran mucha hoja. Imagínense, si todos tumbáramos los árboles, ¿qué pasaría con la tierra? No tendríamos oxígeno. Los árboles lo que hacen es el dióxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, todo lo que nosotros quemamos, lo que los carros queman en gasolina, toda la contaminación, el árbol lo agarra, es su comida de las hojas de los árboles, lo agarra y lo absorbe, lo respira y ¿saben qué? Y lo procesa y nos manda ¿qué? Oxígeno. Hermanos, no anden cortando los árboles, ¿sí? No los corten, son una bendición. No los quieren cuando tiran la hoja, pero cuando uno anda en los días de calor, hermano, los árboles están todos ocupados. No hay donde parquearse abajo de un arbolito, ¿verdad? Especialmente yo que trabajo en la calle, hermanos, cuando quiero separarme a comer y sacar mi lonchera, ando buscando siempre un arbolito, ¿sí? Y nadie los, le digo a mi esposa, nadie los quiere, pero ahorita en el verano todo el mundo deja sus carritos abajo del árbol. Hermanos, tengamos cuidado con los árboles. Dice, y se quemaron la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. ¿Ustedes se imaginan cómo va a estar ese caos? No árboles, todo quemándose, no oxígeno, ¿sí? El humo, porque va a haber, dice que va a haber, dice, venía mezclado granizo con fuego, mezclado con sangre. O sea, todo eso va a ser y va a haber sofocación. De hecho, la presión arterial se baja cuando no hay oxígeno y eso, pues, mucha gente puede morir por sofocación. Fíjense, eso es todo lo que va a venir en el día del gran juicio de Dios. Amén. Luego dice el versículo 8, el segundo ángel, eso fue el primer ángel, el primer ángel con la primera trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió ¿en qué? Se convirtió en sangre. El segundo ángel tocó la trompeta y como una montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. Se cree que fue un meteorito muy grande, ¿sí? Se cree que un meteorito que pasa. ¿Qué pasa con los meteoritos cuando pasan jóvenes? Se convierten en una bola de fuego. Exacto. Cuando un meteorito pasa la atmósfera, se quema. Y de hecho, la atmósfera Dios es tan maravilloso que la creó, ¿saben para qué? Para cuidado de nosotros. Cuando los meteoritos entran, explotan y llegan ya casi en nada, muy pequeños. Pero si no tuviéramos esa atmósfera, fíjense, cuán grande es la sabiduría de Dios, que nos preparó un mundo perfecto, que sabía que hay meteoritos y hay de todo en el espacio. Esa atmósfera hace que cuando pasan los meteoritos se incendian. Esto es lo mismo. Dice, y cayó, dice el segundo ángel tocó, y dice, y cayó como una grande montaña, un meteorito, se cree que va a ser un meteorito, cae, dice, y fue precipitada, ¿en dónde? En el mar, va a caer en el mar. Dice, y dice,
y se convirtió en sangre. Esto de que se convirtió en sangre puede ser posible. ¿Saben qué? Uno a veces dice, ay, son cosas como como muy difíciles que pasen. Alguien que me lea Éxodo 7:20, por favor. Éxodo capítulo 7, versículo 20. ¿Lo tienen? Si lo tienen, levántense. Me ganan. 7:20. Ya lo encontró la hermana. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Ya ven? O sea, no es imposible que esto pase. Eso ya pasó, ¿sí? Ya pasó que la sangre, el agua se convirtió en sangre. Amén. O sea que no podemos decir, oh, eso es un cuento que a lo mejor puede ser que se... No. Es que esto ya pasó. Son cosas que ya pasaron. Entonces, sí es posible que este versículo se haga realidad. Dice, una montaña ardiendo en fuego y precipitada en el mar, y la tercera parte se convirtió en sangre. Versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y dice, y la tercera parte de las naves fue destruida. O sea, ¿se imaginan toda la mortandad que va a haber en ese momento? Ese versículo 9. Toda la mortandad que va a haber en ese momento. Alguien que me lee Éxodo 7:21. De nuevo, Éxodo 7:21. ¿Estaban ahí? Oh, ya estabas en el 20, vamos al 21. Cerquita está el siguiente versículo. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Amén, gracias. También en ese momento se murieron todos los peces, ¿sí? ¿Por qué? Porque se convirtió en ¿qué? El agua en sangre. Entonces, ¿es posible que esto pase? Es posible. No es de que a lo mejor nunca va a pasar, no. Si Dios ya lo hizo una vez, ¿lo puede volver a qué? Lo puede volver a hacer. Versículo 10. Dice ya vamos con el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella. Aquí sí nos dice que era una estrella. Y en ocasiones, bueno, ya nos podemos imaginar una estrella, pero a lo mejor también puede haber sido otro meteorito, ¿verdad? Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Sí? Fíjense, este meteorito, vamos a seguir leyendo. Y el nombre de la estrella es ¿qué? Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ¿qué? En ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron, ¿cómo? Se hicieron amargas. Entonces, ahora esta es la otra montaña o estrella, ¿dónde había caído? En el mar. ¿Y esta dónde cae? En los ríos, en las aguas dulces. O sea, ya se contaminaron las aguas saladas, el mar se contaminó, ¿sí? Mueren los peces, se convierte en sangre. Ahora, ok, vamos sobre el agua dulce. ¿Sí? ¿Se pueden imaginar toda esta destrucción? Va a ser difícil. Agua casi no va a haber. Todo se va a convertir ¿en qué? En ajenjo. Sí, hermano, por allá atrás. Y el mar da un porcentaje de alimentos en los peces, y el agua dulce es agua potable. Exacto. Va a haber una tercera parte de hambre y va a haber sed. Hambre, sed, sí, cierto. Todo eso, todas esas destrucciones son para esos momentos. Amén. Y no diga, ay, pastor, pero usted cómo le gusta ponerle salsa a esa destrucción. No es de que me guste, es de que así va a ser. Es que a veces no lo miramos así. Mucha gente en su vida se ha imaginado lo que va a pasar en esta tierra, en su vida. ¿Y saben qué? Si no buscan a Dios y no quieren saber de la palabra de Dios, menos se van a imaginar. Pero cuando estén en ese momento, ¿y qué pasó? Ya no hay, cayó una estrella y la sangre, el mar se convirtió en sangre. Va a ser un desastre total en esos momentos. Se dice que el ajenjo es amargo. De hecho, el ajenjo es un arbusto maloliente de amargo sabor que antiguamente se usaba como purgante. Además de que si la tomas, te vas a enfermar, ya no va a haber oxígeno, ¿se acuerdan?
no va a haber peces, no va a haber comida, el agua dulce se convierte en ajenjo, o sea, tienes hambre, no hay comida, y además si tomas de esas aguas te vas a purgar. O sea, ¿cómo van a estar los seres humanos en ese momento? Difícil, flacos, dice. Es difícil. Entonces, ¿saben qué, hermanos? Sí, esto está para pensarse. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Fíjense, escúcheme, ¿cuánta es la tercera parte del sol? Una tercera parte. Vamos a hacer, porque a veces nos hacemos bolas. A mí me gusta explicarlo como con manzanitas, ¿ok? Este es un círculo, ¿sí? Y este círculo lo vamos a partir en 3 partes. Una parte, otra parte y otra parte. Son 3 partes, ¿ok? Una tercera parte del sol, ¿qué va a pasar? Dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. O sea, va a ser dañada la tercera parte del sol. Si es dañada, ya no va a dar la luz que daba el sol, ¿sí? Ya no la va a dar. ¿Por qué? Porque fue dañado, o sea, quedó dañado totalmente. Y luego dice, y la tercera parte de la luna también quedó dañada. Y la tercera parte de las estrellas también están dañadas, ya no dan su luz. Dice, para que se oscureciese, ¿qué? La tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. O sea que ¿esto cómo va a estar? A oscuras, ¿verdad? Tinieblas. A oscuras, sí. Más el humo de la estrella que cayó, de la montaña que cayó, quemando todos los árboles, quemando toda la hierba verde. Imagínense por eso muchas de las ocasiones se dice, eso es como una imagen apocalíptica. ¿Sí han oído? ¡Wow! Eso es como una imagen apocalíptica. Sí, así va a ser. Toda esa destrucción. ¿Y saben? Y gente deambulando en toda esa destrucción, buscando agua, buscando comida, buscando aire, tratando de cuidar a los suyos, su esposa, sus hijos. ¿Saben qué? Todo eso va a ser lo que está pasando en ese momento. Hermana Isabel. No, estaba recordando, ¿recuerdas cuando comenzó todo lo del coronavirus? Que estaban todos los anaqueles vacíos y yo hasta me dio ganas de llorar. Sí, cierto. Con este pequeño virus que ha estado pasando, nos hemos vuelto locos. Con un virus, imagínense cuando venga toda esta destrucción sobre la tierra. La gente se va a matar. Si casi se mataban por un rollo de papel de baño, ¿se acuerdan? Sí, y por agua. Ya no había agua, no había papel, no había comida. Eso fue una pequeña muestrita. Yo le decía a mi esposa, esto fue una pequeña muestra, pequeñísima muestra de lo que va a ser. Ya se querían matarse. Mucha gente, o gente porque no usaba todavía gente que no usaba la mascarilla, ya la andaban golpeando. Fíjense, cuando no haya comida, cuando no haya agua, ahí ya no va a haber ya, en todo el mundo. Entonces, va a ser destrucción, ¿qué? Total. Hermano Mario. El año pasado, en una ocasión, yo por mi trabajo a veces no puedo ir a la tienda tan seguido. Amén. Llegó un día que fui y me quedé viendo cómo la gente nada más echaba lo que quedaba. Y yo me pregunté, dije yo, ¿qué irá a pasar en la tribulación? Y una voz me dijo, esto no es nada. Exacto. En la mente, esto no es nada. Esto no es nada. Y yo como que volteé, ¿quién me habló? Y agarré un carrito y yo empecé a agarrar cosas bien tranquilas, hermano. La gente toda temblando. Y yo salí como que nada estaba pasando. Y salí con mandado y de hecho no había. Y cuando me subí al carro, dije yo, wow, Señor, no cabe duda que tú sí provees, porque como yo entré y miré todo el caos, yo salí con mandado. Dios es bueno y todavía nos sigue cuidando, todavía su Espíritu Santo está con nosotros. Hoy en día todavía nos ayuda y está con nosotros. ¿Alguien me levantó la mano por ahí? Ok, seguimos entonces. ¿Estamos entendiendo todo? Creo que no es difícil esto que hemos visto, ¿ah? Nada más nos está explicando destrucción. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ha sido difícil el Apocalipsis hasta ahorita? No. Es sencillo. Nomás nos va diciendo lo que va a pasar, todo lo que va a pasar.
Y la Biblia misma nos contesta. O sea, no así, hasta ahorita no ha sido difícil. Bueno, para mí no ha sido difícil. Y creo que para ustedes tampoco. Entonces, vamos a continuar. Versículo 13. Y miré y oí un ángel, en el versículo 13, y miré y oí un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay. 3 ayes. O sea, ayes, pero de dolor. Ay, 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 de los que moran ¿en dónde? De los que moran en la tierra. ¿Dónde dice que estaba el ángel? En el cielo, mirando todo abajo y diciendo, ay, ay, 3 ayes. ¿Por qué diría 3 ayes? Muchas de las ocasiones el hacer la expresión 3 veces significa que es fuerte, que es de grande magnitud, ¿sí? Que estás elevando a grande expresión lo que estás diciendo, ¿sí? De hecho, se usa en la Biblia el santo, 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 ¿sí? Porque es algo grande para Dios. Cuando los ángeles dicen, es que eres santo, 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 3 veces. Aquí este ángel viene y dice, ay, está viendo desde arriba del cielo, ay, 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 de los moradores de la tierra a causa, o sea, todavía lo que les falta, todavía faltan 3 trompetas, vamos en la 4ª, ¿sí? Dice, ay, ay de los moradores en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Los 3 ángeles, todavía faltan 3 ángeles que van a sonar otras 3 trompetas. Les pregunto, ¿ha habido destrucción hasta este punto? Sí. Ha habido destrucción. ¿Creen que se pueda sobrevivir en ese escenario? ¿Creen que se pueda? Pues todavía están sobreviviendo muchos seres humanos que no aceptaron a Jesús como su Salvador y que no quisieron obedecerle. Tan sencillo que es hoy en día. Por eso les decía, ya no hacemos todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Ya no necesitamos sacrificar un corderito y derramar la sangre y llevar la sangre al altar y ponerla sobre los cuernos y que todavía viniera el sacerdote y que el sacerdote viniera, llevara esa sangre, llevara ese sacrificio y que nada más una vez al año pudiera entrar hasta el lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sacerdote, ¿sí? Nosotros ya no necesitamos hacer eso, hermanos. Cuando tú vienes y te arrodillas aquí delante de Dios, tú estás dentro del lugar santísimo. Dice que cuando Jesús dio su vida, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús expiró? ¿Qué pasó en el templo? Dice que era un velo tan grueso como 5 centímetros de grueso, hasta arriba, hasta el techo y hasta el suelo. 5 centímetros era solamente un velo de una sola parte, el velo grande. Eso separaba el lugar santo, que era donde podía todavía llegar el sacerdote y algunos ayudantes a hacerle algunas cosas, a poner panes de la proposición, a poner cositas por ahí el altar todavía, el altar está adentro. Entonces, el candelero, la mesa de la proposición, la mesa de los panes, pero estaba ese velo. Y dice que cuando Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, cuando dijo, expirado es, dice que ese velo, fíjense, ¿quién podrá romper de 5 centímetros de ancho un velo así, algo? Meter unas tijeras, ni siquiera meter unas tijeras. Además eso era de piel de cabras, era gruesísimo, ¿sí? Era tan grueso que... Y ¿saben qué pasa? El velo se rasgó, se rompe. ¿Y qué pasa cuando se rompe el velo? ¿Qué pasa? Amén. Ahora nosotros podemos entrar hasta el lugar santísimo. Antes nada más el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios y tenía que entrar puro y santo, porque si entraba impuro, se moría. Nosotros ahora es tan sencillo venir y decirle, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, Señor. Yo te reconozco como mi Dios y Salvador. ¿Y sabes qué?
y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y quiero ser tu hijo y te voy a obedecer. Así es de sencillo lo que tenemos nosotros que hacer. Esa rompida de velo que se hizo fue para separar, ¿cómo se llama? El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Prácticamente, para que Dios ya no buscara personas para un lugar especial, una iglesia, un lugar, sino, ¿cómo se llama? Cualquier lugar. Corazón. Amén, hasta tu corazón, sí, Oye, cierto. tu corazón, somos templo de Dios. Amén. Sí, cierto, puedes tú meterte a tu recámara y entras al lugar santísimo, entras hasta la presencia de Dios, ¿sí? Puedes estar en el lugar que tú estés, cierto lo que está haciendo. Ya no hay impedimento para entrar hasta delante de la presencia de Dios. Ya no hay impedimento. Entonces, ¿sabes qué? Todo esto que acabamos de leer, toda esta destrucción que acabamos de leer, ¿sabes qué? Es porque hoy en día, que era tan sencillo, que era tan fácil aceptar a Dios en nuestro corazón, mucha gente no quiere saber de Dios, no quiere saber de nada. ¿Y sabes qué? Van a tener que pagar con su sangre y van a tener que pagar con todas estas plagas y todos estos castigos y con todas estas trompetas. Sí, hermana Isabel. No, nada más tenía un comentario. ¿Tú te puedes imaginar estos momentos? El Espíritu de Dios que nos consuela y que nosotros tenemos consuelo ahora está con nosotros, pero ya no va a estar. No. Y va a quedar pura gente que no creía en Dios. O sea, se van a despedazar ellos mismos. Sí. Sí, cierto. Sí, ya es gente que no conoce a Dios, que no tenía a Dios en su corazón. Imagínense, pura gente malvada es la que va a quedar en este mundo. Imagínense todo lo feo que va a estar este momento. Así es que... y el diablo haciendo de lo que él quiere hacer en este mundo y haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está en este lugar, en la tierra. Entonces les digo, hoy acabamos de ver todas estas hasta la cuarta trompeta y todavía quedan 3 trompetas. Terminamos el capítulo 8 hoy y vamos a continuar el próximo servicio, vamos a continuar con el capítulo 9. Pero sigamos a Dios, sigamos obedeciéndole. Él está con nosotros, Él es bueno y Él extiende su amor y su misericordia. Por eso nos dejó esto, para que supiéramos cuál era el escenario en el futuro. Y que nosotros digamos, no, yo no quiero. Es como si alguien te dice, ¿sabes qué? En la prisión está bien feo, no caigas a la prisión. Alguien que salió de la prisión, ¿sí? Hay gente que yo he platicado con ellos, han estado en las prisiones y ¿sabes qué? Ni siquiera quieran imaginarse caer en la prisión. No, diles a todos que no caigan en la prisión. ¿Por qué? Porque saben todo el sufrimiento que hay en esos lugares. Es lo mismo que Dios hace. No quiero que lleguen a ese día. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Pónganse de pie.